Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. ¿Qué tal? Sí, sí, ya me lo acabé, está muy bueno. Muy bueno, es de suspenso. Ujú. Bueno, aquí hay una nota que dice cómo llegar al trabajo desde la nueva casa. Vientos. Una factura. Sí. Dear Katie, so much has changed, Sí, ya jugué even just since you've been la demo, away. está bastante buena We también. moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't Se make ve it any más easier. interesante que el primer It Oblast. doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal. Just like I was talking to you. Aunque pues nada que ver con este juego. Este juego es más de exploración, de encontrar notas, de encontrar llaves. Sí es de suspenso, pero no es así tanto survival horror como Outlast 2. He llamado a Daniel del barrio donde vivíamos antes. ¿Quiere venir a ver la casa nueva? Llámalo. Ujú. Daniel es un tipo raro, de pequeño solo era amiga suya porque tenía Nintendo. Pensé que era de terror. No, no es de terror. Sí tiene un poco de suspenso. Y si conociste bien la historia, pues vas a sentir que va a aparecer un fantasma o algo. Pero realmente no aparece nada. Aunque sí es interesante conocer la historia a profundidad. No, no logré averiguar qué pasó con los padres, solamente con la hermana Sam. Se
muy bien lo que le sucedió, pero a sus papás no sé dónde están y francamente quiero averiguar. Específicamente porque Oscar Mazan se comunica con las chicas y aparentemente parece que es un fantasma que va a aparecerte, pero no sale. Yo lo jugué en PC y ahí me lo terminé. Aquí no lo había jugado, es la primera vez que lo juego. El sistema es con frecuencia impredecible. Las luces parpadean sin motivo aparente. La presión sobre las tablas de suelo. Ok. Me llama mucho la atención cómo el papá Terry investigaba mucho para sacar su libro. Aunque es muy triste que su segundo libro no se publicara. La hermana Sam tenía una amiga que se llamaba Lois. No recuerdo bien su nombre, ahorita me fijo bien. Y aparentemente tuvieron un amorío lésbico. Y la amiga de Sam se enlistó para ir a la guerra. Y más o menos te cuentan la historia de que como se enlistó a la guerra y era muy triste. La pelota. Ok. Y lees sus diarios de Sam y te das cuenta de su vida. Te das cuenta que tiene un amorío con su amiga. Y al final pues Sam se escapa con su novia. Y te pide que por favor no le cuentes a tus papás. Que porque ella quiere irse y no quiere que lo averigüen sus papás. Pero realmente el misterio es qué pasó con los papás. No he podido averiguarlo. Si se dieron cuenta de que se escapó su hija y fueron tras ella, o qué pasó. Aquí hay un código, es para abrir el gabinete de acá atrás, 0451. 0451. Estimado señor Mazán, ok, este es Oscar Mazán, es el tipo que se murió hace algunos años. Parece ser que es una especie de testamento. Lo interesante aquí es que deja la propiedad y todos sus bienes a Terrence Gambriel Jr. Si no me equivoco, es el papá de Katie. Tú eres el personaje de Katie, si no me equivoco. Si estoy en error, pues más adelante lo corrijo. Oscar Mason. Esto es nada más para saber qué sucedió con Oscar y cómo fue que se adquirió la casa. Aunque es muy interesante cómo las chicas, esta Sam y su amiga, juegan con la Ouija para comunicarse con el difunto Oscar. En una de las cartas o diarios aparece cómo lo hacen. Y aquí precisamente es como una pequeña casita reforzada. Y este libro dice cacerías y poltergeist. Hauntings, si no me equivoco, y poltergeist hacen referencia a fantasmas. En fin.
Sam dice que en muchas repetidas ocasiones ven siluetas, ven apariciones, incluso ruidos de alguien. Terry. Esta es la carta de un amigo al papá de Katie. Pero sí está bastante interesante. Más allá de que sea un poco de suspenso, pues como que te involucra mucho la historia. ¿Cómo ser amigos a pesar de la timidez? Sam, pensé que esto te vendría bien, papá. You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a big gold Y a star veces que around them, encuentras ciertos and you objetos have to que get to know them. relatan la historia, como ahorita. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this, like, army uniform. And she's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Más allá de los truenos y a veces se escuchan ruidos y a veces se escucha como que abren puertas, es muy curioso que no hay videocaseteras. Solo hay como cables ahí conectados. Incluso hay una parte donde una carta relata a Sam diciéndole a Katie que se llevó algunas pertenencias. Ahorita lo vamos a ver, está de más adelante. Hola, Tommy. Ah, sí. A veces esas notas están aquí en los botes de basura. Hay notas muy importantes. Hola Sam, tú eres la chica nueva y soy Tommy. Estoy detrás de ti. Ah, este es Tommy. Si recibes esto y contéstame. Hola Tommy, si soy Samantha. Y si soy nueva, ¿qué tal? He pensado que como eres nueva te vendría bien tener amigos. Yo tampoco tengo muchos amigos, así que he empezado a preguntarte algo si no te importa. ¿Te importa? No me importa. ¿Qué es lo que quieres preguntar? ¿Fue solo tu tío el que se volvió loco? ¿O esa cosa de familia? Muy bien, con esto cabe resaltar que entonces el papá de Sam y de Katie es familiar del tal Oscar, aparentemente. Este libro debe ser de la mamá. Bueno, antes de entrar a este cuarto hay una pequeña nota. Por favor, encuentres lo que encuentres, no se lo digas a los papás el ático. Ah, ya. Diles a los papás que siento mucho que falten cosas en casa. Esta es una parte importante. Katie, por favor, diles a los papás que siento mucho que falten cosas en casa, Sam. Esta es una pequeña pista de que Sam se fue y se llevó cosas, videocaseteras, comida, cosas relevantes. Aquí no hay nada. Samantha, por favor, dale esto a tu madre. Janice es amiga de la mamá de Sam y de Katie. Por recibir a Danny en vuestro nuevo hogar, echa de mucho menos a Samantha. Danny me ha preguntado si puede dejar a Samantha. Su juego de Street Fighter. Bueno, dice Street Fighting. Pero me imagino que es el juego de Street Fighter para la Nintendo. Y le he dado permiso. La verdad es que necesito pasar menos tiempo jugando esos juegos. Necesita, perdón.
así que no hay prisa por devolverlo. Curioso, ¿no? La mamá de Sam como que le dio el videojuego a Danny. When you live in one place your whole life, your next door neighbor is kind of like your default friend. And Daniel only got weirder over the years. So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore. But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call. Por un videojuego. Siempre que se escucha un relato es Sam hablando. Del despacho de Donald Hughes, Mercury Books. Señor Torrance, le escribo para informarle de que lamentablemente Mercury Books no ha de poder publicar su secuela de Paria Accidental. A pesar del bajo número de ventas de Salvador Accidental, accedimos a la publicación del segundo libro con la esperanza de que la serie de John Russell ganara fuelle. El segundo libro ha sido más bajas que las de la primera. Y así un placer de trabajar con usted, bla 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 bla. Pobre papá, no pegó su libro. Somehow I always knew that someday we'd be through. Están desordenados. Y ves que ahora se empieza por el título, nombre, encontrar. Ok. Se supone que aquí está el sótano, pero para eso necesitamos una llave. Y llave que está en un casillero de Sam. Esta calaverita es muy curiosa. Atlética, Katie. Bueno. De nuevo. Ah, caray. Bueno, aquí no hay nada. Aquí hay un pasadizo secreto, pero más adelante lo abro, todavía no. Ok.
Esta parece que ser un aviso hacia la mamá de Katie, Sam. Miércoles, clase de cocina. Viernes, bailes de salón. Miércoles, clase de cocina. Viernes, bailes de salón. Prepara una gran comida para Terry y Sam. Aquí una caja de una cinta de Sam. Dice para Sam. Y ahí hay una lista de canciones. Loading, Stop, Cherry, etcétera, etcétera. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Bueno, aquí es la habitación de Sam. Esta es su amiga, Looney. He escrito esto en la primera clase y lo he dejado en tu casillero de camino a la segunda. He decidido que eso es lo que hace la gente guay. Respóndeme aquí, ¿tienes también una idea para un dibujo? 2 gatos en una moto. Oye, esto es una buena idea. Lo que los chicos y chicas guay hacen es enviarse mensaje con el busca. Pero nosotras más guays, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Esto no pueden ponerle en busca. $90, $902. Bueno, aquí otra vez hay cables sueltos. Mira, un cassette de Super Nintendo. El regreso del gato aventurero. Movimientos de Chun-Li, bola de fuego, patada de relámpago, patada de helicóptero, pisotón aéreo. Acá hay más juegos. Viaje de cristal. Y Super Spitfire. Esta es la cinta de la caja que encontré que estaba por allá. Vamos a ponerlo. We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too. Cool, come on. I don't wanna sit around and talk about the water. We're so good all day. Sí, es una pequeña historia. Esos ruidos extraños. Una Santa Biblia. Bonita.
En este papel está, me parece ser la contraseña del casillero. 1151. Espero estar en lo correcto. No, no es la contraseña. Agarrar a Stiggy. Stiggy. Ah. Bueno, vamos a avanzar. Bien. El baño. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dyeing hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. It's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked into the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy, or good, or whatever. But that's when she said, "You're so beautiful." And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited. And the moment was gone. Otra Biblia. Dimensión desconocida. Nos agachamos a ver qué hay por aquí. Nada. Otra tele. Y otra vez cables desconectados. ¿Qué es esto? No lo puedo examinar. Tómate tu tiempo, María, que este símbolo es muy freak. Cielo, entiendo perfectamente cómo te sientes, Bob, y yo también hemos pasado por momentos difíciles. La verdad es que para nosotros ya forma parte de nuestra rutina. Vives tu propia vida en la misma casa, los niños crecen, se marchan. Lo siento, esto no te ayuda nada, ¿verdad? Te superar lo que sea que lo está distrayendo y todo volverá a la normalidad. Piensas que aún está muy distante. Así son los asuntos, no hay nada de qué preocuparse. Pero vayamos al grano, quiero que me cuentes cosas sobre el nuevo forestal que han enviado. Rick, el forestal, tienes que estar de broma. Es demasiado perfecto, tienes que contármelo todo. Manda fotos, quiero
Espera, eso no suena demasiado bien. A ver. Por lo que acabo de ver, Rick tenía algo que ver con Jan, la mamá de Sam y de Kate. ¿Y Terry? O sea, el papá. ¿Qué estaba haciendo? ¿O qué le pasaba en ese entonces? Vaya. Técnica de acuarela. Unos calzoncillos. Tras la luna de miel, redescubre a tu pareja personal, espiritual y sexualmente. Parece ser que había problemas en el paraíso. Nada aquí, nada aquí. Tampoco. Este cuarto parece ser donde se la pasaba la mamá de Katie. Richard, Bartman, supervisora, Samantha. Habilidades 5555. El guardia forestal Patermatch ha resultado indispensable durante el proceso de preparación y ejecución de la quimioterapia. Considero que su experiencia de cada... Sí. Espectáculo de Halloween, damas inadaptadas, son fantásticas, no olvides disfrazarte. Nos vemos ahí. Sometimes you just have to lie to Mom and Dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to Mom and Dad situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Es el pasadizo secreto que hace rato mencioné. Ok. Curioso.
Ok, vamos a quitar eso. Ok. Aquí está. Esta es Lunia. Lonnie came over today, but everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Tómala. Lesbianas. Solo toallas. Castor. Bueno, conseguí la llave para abrir el sótano. Vamos a ver qué hay. Luniti. Sam y Looney. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret.
Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone, or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. Cada capaz, A de alucinante, I de inteligente, T de talento, L de luz, I de importante, N de noble. Bueno. Por haber sido aceptada en el grupo de redacción creativa del programa de verano de Reed College para jóvenes académicos edición 1995. Tras estudiar tu trabajo y expediente académico, también nos gustaría ofrecerte una beca para costear el 100% de los gastos del programa de verano. La documentación adjunta incluye todos los detalles de tu horario, etcétera, etcétera. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Bien. Ok. Nada aquí, tampoco acá. Creo que son los papeles de nacionalidad de mi madre. Ah, o sea que la mamá no era americana. Bien. Aquí hay dos puertas. Necesito ver un dato que está por aquí. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know.
about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Mantente en el grupo, Katie, mantente en el grupo. Ok, acabo de ver una parte donde sale una pequeña contraseña de una caja de fotos. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit, and he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Ok, este cuarto es muy aterrador. I don't get Lonnie sometimes. Like, her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Vaya, vaya, vaya. Encontré un secreto. Lo de la pelota.
¿Mm? Vaya, este es el papá de Katie-san. Interesante. La contraseña es 1963 de la caja fuerte. ¿Quién lo diría? Bien, aquí no hay nada. Ah, ¿qué pasó? Ya no se ven los textos. Bueno, ya abrimos esta puerta secreta. Solamente falta llegar por acá. ¿No? Muy bien. Creo que es todo. Aquí hay una nota. Muy bien, sigamos.
Mucha comida, poca acción. Asumo que este es el comedor. ¿Dónde está la luz? Al Vaticano fue. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. When she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. That I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. Ay, ya se va a ir Kitty. After a long time, she found me. Trofeo. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. We agreed our last night together would be our happiest ever, and we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. Muy bien, es We had a momento de good time terminar el seeing juego. Oscar off, then ran up to the attic to look through our photos, to find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past, and there wouldn't be any more. And I didn't know what I was going to do. And I cried, and she held me. Qué triste. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's when she cried too. I was so exhausted. I must have fallen asleep like that, in her arms. In the morning, I woke up, and I was finally alone. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Oscar. Farmacia de Mazán. Noticia. Posesiones y exorcismo. The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait.
San Luis. Oh my god. Katie. I fell asleep in the attic, in Lonnie and my old spot, and I missed the first 2 calls. I just barely caught the 3rd one before the machine got it. And it was Lonnie, on a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being apart and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, "Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us." And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Interesante. Sam. Sam. Hello. Sam. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Pobre Luni. Hi, Mom. Es suficiente. Al menos Sam fue con Luni y ya se encontraron. Pero, ¿y ves qué pasó con los papás? Muy bien. Terminemos esto. Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person, that I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad, and you won't hate me, and you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again someday. Love, Sam. Claro. Algún día. Trofeo